Bien. Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Desde este club queremos daros las gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que celebramos junto a nuestro socio corporativo premium Becacredit, firma referente en materia de financiación alternativa para pymes. Quiero animar a aquellas empresas que aún no sois socios a que nos preguntéis y os suméis a este club. Os ayudaremos a acercar vuestro producto a vuestros potenciales clientes. Antes de comenzar, muy brevemente, recordar un par de detalles. Mantendremos, por favor, los micrófonos y las cámaras desconectadas. Identificaros con vuestro nombre completo y empresa para poder comunicarnos correctamente. Y las dudas que os surjan podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas al final de la intervención. Muchas gracias. Bien, todos sabemos que vivimos nuevos tiempos en todos los sentidos. Lo que nos ha supuesto importantes cambios tanto a las empresas, en la economía y, como no, en la obtención de dinero, por lo que conviene aportar a las pymes toda la información existente en materia de financiación. En este caso hablaremos como complemento a la tradicional financiación bancaria de la financiación alternativa que aporta soluciones ágiles y flexibles a las necesidades de las empresas. Para conocer mejor todo esto tenemos hoy a un destacado equipo de profesionales con un profundo conocimiento de las necesidades financieras de las empresas, que tiene como misión mostrarnos cuáles son estas soluciones y cómo pueden ayudar a las empresas a seguir creciendo. Nos acompañan José Corral. José es Managing Partner y CEO de Becacredit, con prácticamente 30 años de experiencia en puestos directivos en el sector bancario como vicepresidente ejecutivo del Grupo Santander, así como cargos de máxima responsabilidad dentro también de este grupo. Y una amplísima experiencia en banca de empresas, gestión de riesgos, fusiones y adquisiciones, mercados de capitales y financiación estructurada. Por su lado, Jerónimo Sánchez es director comercial y desarrollo de negocio en Becacredit. Le avalan más de 25 años de experiencia en banca comercial en España, entre otro territorial de Madrid, Grupo Santander también. Director de red comercial y distribución a nivel nacional en Grupo Santander, muy focalizado también al segmento pymes y empresas. Lars Smith-Ott, Managing Partner, cuenta con cerca de 30 años de experiencia en préstamos directos y gestión de inversiones crediticias, socio fundador de Bespoke Capital y anteriormente de Capital Efficiency Grupo AG, gestor de la plataforma PRES, con 2.200 millones de euros de activos y la financiación de 315 empresas en 8 países. Un placer contar con los tres en esta sesión. Solo me queda hacer la palabra al moderador de esta sesión, que va a ser Jerónimo Sánchez. Jerónimo, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias, Elena. La verdad es que es un placer estar celebrando esta jornada digital aquí en Club Cámara, y también muchas gracias a todos los asistentes, a todos los empresarios. Muy bien, oye, pues yo creo que vamos a romper el hielo con una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero que da mucho de sí. Me gustaría preguntaros, y me gustaría pues tener una visión de ambos en este caso, que definierais con vuestro criterio qué es la financiación alternativa y cómo veis la financiación alternativa de implantada en España versus el resto de Europa y otros mercados como el mercado de anglosajón o Estados Unidos. Pepe, te cedo la palabra. Muy bien, pues mira, creo que la financiación alternativa lleva la definición en el nombre realmente, y se llama alternativa precisamente por hacerlo, por diferenciar la financiación bancaria, sobre todo, que es la financiación mucho más tradicional en países como España. Y a nosotros nos gusta decir que más que alternativa realmente es complementaria, porque ofrecemos otro tipo de fondos, y nosotros mismos, por supuesto, como Becacredit, ofrecemos soluciones de financiación que son complementarias a las que ofrece la banca. No competimos con los bancos, sino que complementamos la oferta de soluciones financieras para las empresas, y para tanto pequeñas, medianas como grandes empresas. Que podemos entrar luego en más detalle de cuáles son las características específicas de la financiación alternativa, que además, como estaba puesta la pregunta, es hasta cierto punto una gran desconocida todavía en países como España, Portugal, Italia, en general el sur de Europa. Para poner un poco en perspectiva y permitirme unos datos un poco de grosso modo, en países como Estados Unidos, la financiación bancaria a las empresas en su conjunto, todo tipo de empresas, no pasa del 20-25%. Y el resto es financiación alternativa, incluyendo el acceso al mercado de capitales, bonos, pagarés, etc. Pero una gran parte es financiación a las empresas que proveen fondos de deuda y otro tipo de
otro tipo de entidades que permiten a las empresas financiarse de forma distinta. Si nos entramos en Europa países como Reino Unido es más o menos un 50-50, 50% de la financiación de las empresas viene de la banca y el resto es financiación alternativa, mercado de capitales, fondos, etc. Y en Europa continental, Francia, Alemania, los países nórdicos, etc., está más o menos entre un 35, 40, 45% financiación alternativa y el resto financiación bancaria. En el caso de España, es justo lo contrario de Estados Unidos. La financiación bancaria es el 80 y pico por ciento, en torno, depende cómo lo midas, pero en torno al 85% de la financiación de las empresas, y el resto es mercado de capitales y deuda que proveen distintos tipos de fondos o actores en el mercado. Y de ese, igual 15% que decimos que no es bancaria, la gran mayoría es mercado de capitales, porque están metidos todos los bonos, las emisiones enormes de bonos de compañías muy grandes como Telefónica, Repsol, etc. O sea que realmente no hay cifras exactas, pero la financiación, esta alternativa complementaria que proveen actores como nosotros a las empresas, posiblemente puede estar igual en el 5 o 6% del total de la financiación. O sea, todavía estamos muy lejos de lo que puede ser no ya Estados Unidos, sino el resto de nuestros colegas en países en Europa. ¿En España va a llegar a ser Alemania o Francia, etcétera? Pues posiblemente no. Posiblemente nunca vamos a llegar a esos niveles, pero claramente hay un largo recorrido para que las empresas utilicen formas distintas de financiarse más allá de los bancos y, como decimos al principio, complementaria a los bancos, porque la financiación alternativa está para hacer y para llegar donde los bancos no pueden llegar. Vamos, Lars, tú has tenido muchos años de experiencia en muchos países en Europa financiando a empresas de forma distinta. Sí, correcto, gracias. Creo que soy un poco más optimista por España, dado que España es ahora la cuarta economía más grande de la UE. Es un mercado significante por los inversores y de verdad el proceso de concentración de bancos, que tú conoces muy bien, yo creo que se puede decir que se quedan solo 3.5 bancos, Sí. 3 grandes y un medio. Si mira al lado, en los otros países hay 10, 15 bancos de formato en cada uno de los países. Así vemos un mercado grande con una oferta de banco muy concentrada. En teoría, la alternativa debería jugar un papel mucho más grande. Además que las empresas en España son comparables en términos de rentabilidad y de apalancamiento a los alemanes. Te diría que son mejores, incluso. Sí, yo creo que en algunas cosas están mejores, depende del tamaño. Así significa que, en principio, España tiene un buen colateral por el mercado de capital, pero no hay manera de llegar a España, que es bastante difícil, si no eres un banco y si no estás con un banco en este momento. Y el problema por los inversores es que la pyme media es mucho más pequeña que en otros mercados de Europa. Sí. Así, esto es el primer problema de llegar. Y el segundo problema que tiene España específicamente, que en principio tiene mucho menos ahorros que los otros países, el dinero es más en el norte, y los inversores locales, aparte que hay en mar, que es muy pequeñito, de verdad en relación de otros mercados, son menos sofisticados que en el norte de Europa. Así, y si hay, en principio, fundamentalmente, ningún obstáculo, pero el acceso a la pyme y el dinero local, el conocimiento de los inversores locales límite el acceso. Así el trabajo es de ayudar al inversor internacional de llegar a la pyme pequeña. Sí. Es el trabajo de verdad. De hecho, es un buen punto, porque al final es verdad que decíamos que la financiación vía fondos de deuda a las empresas en España es una parte todavía muy pequeña del total de la financiación, que además está muy concentrada en las grandes operaciones, en las grandes empresas, en las operaciones a partir de 30, 40, 50, 100 millones, que son lo que interesa a todos los fondos internacionales que operan, algunos aquí, y la mayoría desde Londres, y realmente muy poquita alternativa de financiación o fondos que están enfocados en prestar a las pymes españolas, entendiendo como pymes la definición europea de hasta 250 empleados,
50 millones de ventas, etc. Y la economía española es eso. Realmente España S.A. es una economía de pymes, de empresas. El gran tejido empresarial donde se genera la riqueza de este país está allí. Mirar las estadísticas oficiales que conocemos muy bien, empresas en España de más de 250 trabajadores no llegan a 4.000 realmente, 4.000 y poco. Posiblemente el resto, donde se genera el empleo en este país, donde se genera la riqueza y el valor, es en las pymes. Y ahí hay todavía muy pocas alternativas de financiación a los bancos. Es verdad que este es un país que tiene un sector bancario tremendamente fuerte y muy eficiente. Si alguno de ustedes se queja de su banco aquí, posiblemente con razón, tendría que ver lo que ocurre en países como Estados Unidos, parece muy sofisticado, pero que en banca de empresas es bastante regular, en Reino Unido, o tú conoces muy bien Lars, en Suiza o en Alemania, los bancos no son precisamente maravillas. Aquí son más eficientes y eficaces que en esos países, también lo que ha hecho que la gran dominancia de la financiación por parte de los bancos a las empresas. Sí, es que en principio nadie tiene que irse de su pueblo para buscar dinero. El dinero ya está en el pueblo con los 3 bancos. ¿Sabes? Muy fácil, muy simple, pero también es una dependencia mutual que da una relación robusta, pero con poco alternativas. Es que me ha dicho un señor viejo que hasta que se muere quiere quedarse con los bancos españoles, que no hay alternativa, punto. Es que en principio falta algo institucional que la gente se puede confiar. Sí. Es que algo no lo hay. Hilando un poco lo que estáis comentando, ¿no? Y comentaba antes José que el tejido empresarial en España, pues realmente hay mucha empresa de un tamaño más pequeño, la proporción es enorme, ¿no? Si cogiéramos ese criterio de número de empleados y hablabas de 4 o 5.000 sobre un total mercado que está en torno a 180.000, pues ahí vemos un poco el recorrido que hay. 180.000 son de más de 10 empleados. De más de 10 empleados. Tienes No, mire, si cuentas autónomos mucho más, pero más de 10 empleados, 180.000. Y realmente la siguiente pregunta que os quería hacer es si realmente tiene sentido en un entorno macro actual, en un entorno económico en el que además pues, venimos de una crisis importante como la pandemia, si tiene sentido realmente, si es recomendable para una pyme tener diferentes fuentes de financiación, aparte de la tradicional que estáis comentando. Lars. Como he dicho antes, es que la banca es súper eficiente. Tiene un almacén enorme, tiene acceso al mercado de capitales, pero ya también tiene una cuota de mercado importante. Así de escuchar a un cliente que no es un negocio grande, un poco complicado, le cuesta más que a alguien que no tiene libro, que tiene que sudar más para hacer su negocio. Y si tienes una cuota tan importante, significa que es un puente muy estable, que vale por toda España. Así, la banca es súper importante. Cómo va la banca es muy importante por la empresa española, pero puede ser en algún movimiento del mercado que no le apetece moverse rápido, porque tiene ya un problema. Lo digo muy simple. Si veo los mercados capitales, el mercado de high yield, que son las empresas mucho más grandes que la pyme, decimos que empiezan a 300 millones, 500 millones de facturación en España, que tienen acceso al mercado de bonos internacionales. El precio desde diciembre hasta ahora ha subido de 300 puntos a 600 puntos en medio. Fíjate, por las grandes empresas de irse y comprar el dinero, el precio se ha doblado, no por las empresas, pero por los riesgos que ven los inversores. Ahora, el almacén del banco no va a llevar el mismo movimiento a los pymes, que es muy bueno, y la estabilidad a la economía, porque el precio de cada día tiene que irse a la pyme y hay poco volatilidad. Eso es muy bueno, como es el sistema muy robusto. Pero claro, miramos un sector afectado del COVID, hoteles, con una cuota de mercado de 100% en los bancos, no le apetece mucho de poner más dinero en este sector hasta que han recuperado el dinero rico. Algunos hoteles tienen ya muy fuerte y no van a tener la atención necesaria para hacer los planes de inversiones que tienen. Ahora, que es bueno, un sistema con 3 pilares muy robustos,
sirve para todos, está muy robusto, pero algunos que quieren moverse un poco más rápido no les sirve. Yo creo que es un poco el problema que es el tiempo por algunas empresas de crecimiento fuerte o con situaciones un poco más complicadas que empiezan a buscar nuevos amigos. Y de verdad, como lo has dicho antes, Pepe, que el mercado a largo plazo tiene que casi ser más competitivo y tener más cuota del mercado. Ahora, cada amistad al inicio empieza pequeño y va a ser más grande. Es un poco el camino que queremos ir, ¿no? Es verdad que el tamaño de la financiación alternativa en España está creciendo, es pequeño, está creciendo muchísimo, exponencialmente, pero es verdad que porque la base también de partida es muy reducida. Por lo tanto, cuando algo es pequeño y cuando creces de forma razonablemente fuerte, mira, los porcentajes de crecimiento son exponenciales. Pero vamos, claramente queda mucho por avanzar ahí, por hacer ahí. Vamos. Y creo que estamos percibiendo todos, algunos lo percibíamos ya cuando estábamos todavía no hace mucho en banca, que hay un movimiento y una tendencia clarísima a las empresas a cada vez buscar fuentes alternativas complementarias de financiación a la bancaria, porque tú decías antes, Lars, porque al final tienes un sector financiero muy concentrado, tienes 3 grandes bancos, Sabadell y Bankinter, al final eso 3,5 o 3 y 2 medios, si quieres, y algunos jugadores locales, lo cual tiene sus ventajas para la solidez del sistema, pero también por otro lado hace que los bancos tengan de repente cuotas muy concentradas con las empresas. Y en la banca vivíamos obsesionados con la cuota, no tener demasiado riesgo, no pasarte, etcétera, etcétera. Y eso hace que cada vez los bancos vayan dejando más espacio para que haya otras fuentes de financiación y además la presión supervisora y regulatoria que tienen los bancos, que les limita mucho lo que pueden hacer, es hoy en día salvaje, realmente. Y cada vez los bancos tienen que dejar más espacios que no pueden cubrir para financiar a las empresas, sobre todo en el largo plazo, pero incluso ya también en el corto plazo. Es como un poco, la banca es el supermercado que tiene todo de tomate hasta carne y quesería y lo produce todo en casa. Sí. Porque no hace sentido de tener una granja de tomate y de carne todos juntos y la tienda, todo, pero así funciona la banca. Sí. Así creo por algunos productos especiales, y eso es mucho más común en otros países, que la banca entiende que no puede producir esto a gastos efectivos. Y en principio es un cambio de cultura que también tiene que hacer la banca. Entender que son sus gastos de producir algunos productos. Pero lo que digo tan claro, hasta ahora es una mezcla de precios y de cosas. Y a mediana le sale bien y ganas dinero. De verdad, no tanto en los últimos años, para decirlo claro. La banca no fue la cosa más... Hombre, no sé, cualquiera que esté viendo y sea accionista de algún banco tiene muy claro que no ha ido muy bien los últimos años. Así que en principio la banca tiene que también hacer sus deberes entendiendo dónde gana dinero y dónde no. Sí. Y eso creo que va a afectar un poco a los clientes, pero mejor de organizar una forma que compran los productos donde no es tan bueno y que hacen, decimos, como Telefónica el último metro, o la energía. El acceso al cliente, creo, el conocimiento del cliente va a siempre ser una fortaleza de la banca local, pero los productos no tienen que producir todo, sí. Toda la banca. Oye, yo me quedo con el siguiente ejemplo. Si la banca es el supermercado, entiendo que nosotros somos la tienda de delicatessen, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Claro, no sé si somos del pescado o de la carne, pero algo somos. Oye, y pues por seguir un poco el hilo de lo que estáis comentando ahora, ¿no? Y aterrizar algo más concreto, ¿no? ¿Qué diferencias principales entendéis que hay entre una financiación tradicional de un banco y una financiación alternativa, como la que ofrecemos nosotros, Pepe? Bueno, yo creo que la principal diferencia, las principales diferencias, son varias, son una que, como hablamos antes, la financiación alternativa realmente es complementaria a lo que la banca puede hacer realmente. Por definición, ya es algo distinto. ¿Y diferente en qué sentido? Por lo general, los fondos como nosotros tenemos capacidad de poder entrar muy en profundidad en el análisis de las empresas, entender mejor cómo generan caja mañana para repagar. Los bancos no tienen, cada vez tienen menos capacidad por la presión que tienen en costes, la reducción de equipos, etc. Y poder construir sobre todo trajes a medida, soluciones de financiación realmente a medida
para cada una de las empresas. Eso implica que podemos llegar a plazos, nuevamente plazos de financiación más largos que la banca, que podemos estructurar esquemas de amortización de los préstamos muy a la medida de lo que el cliente puede pagar. Con, por ejemplo, en nuestro caso podemos llegar a periodos de carencia, de no pagar más que solamente intereses y no devolver nada de capital de hasta 3 años, que los bancos hoy en día, por el efecto que tiene regulatorio en lo que, cómo tienen que contabilizar eso y el efecto que tendría en su cuenta de resultados, es muy difícil que pasen de 1, como mucho, 2 años realmente. Podemos hacer estructuras de amortización también que estén mucho más hacia el final, que tengan lo que se llaman balloons, o sea, parte que quede por pagar en el cuarto, quinto o sexto año, que sean razonablemente importantes. No pedimos que la compañía tenga capacidad de repagar todo el préstamo durante la vida de la operación siempre. Eso depende de la compañía, depende de su calidad, depende de lo que necesite. Podemos construir realmente ese traje hecho para que le quede perfecto, no solamente en amortización, sino en otros muchos términos y condiciones que pueda tener un préstamo habitualmente. Y también podemos asumir riesgos, entre comillas, que los bancos no pueden. O sea, podemos ir como decía antes, esos metros extra, esa milla extra, realmente por encima de la banca. No porque seamos unos locos de la vida, porque tenemos inversores que también quieren recuperar su dinero y sacar una rentabilidad, sino porque tenemos la capacidad de poder profundizar en el conocimiento de la empresa y, por lo tanto, entender mejor ese riesgo y poder llegar allí donde los bancos normalmente no pueden llegar. En plazo, en amortización, en nivel de apalancamiento, nivel de deuda de la empresa, etc. Bueno, y sin duda esto es ese complemento, ¿no? a esa financiación tradicional que estábamos comentando desde el principio, ¿no? ¿Podemos hablar de ejemplos reales, concretos de financiación que estemos haciendo y que sean ya, como suelo utilizar yo la expresión, economía real, ¿no? que ya hemos desembolsado y que hemos puesto en el mercado, en las cuentas de nuestros clientes? Antes comentabas un tema de un sector, pero yo creo que podemos contar algunos ejemplos de financiaciones reales que estemos haciendo. Creo que uno de los ejemplos que suenan casi agresivo, pero que no fue en realidad, es como financiar una gestora de hoteles para entrar en más operaciones en ciudades españoles, que ha visto una recuperación buena del 21, que tiene planas de 22 que le van bien las cosas. Han hecho una refinanciación con un inversor de equity que le permite ahora avanzar bastante bien y nosotros podemos ayudar a crecer más rápido. Pero es el ejemplo donde yo creo que no había ninguna posibilidad que entre a la banca, porque no hay activos, es solo flujo de caja futuro, te tienes que leer el plan de negocio, la gestora y el concepto, que es más un asesoramiento casi de equity, versus los flujos de cajas, que los nuevos sitios van a funcionar. Sí. Y es un punto importante, que lo he comentado antes cuando la anterior pregunta, que efectivamente por lo general los bancos, sobre todo para financiar a medio y largo plazo, tienen siempre garantías reales. Un tipo de inmueble, incluso pignoración de efectivo, etcétera, etcétera. La vocación general de los fondos de financiación alternativa, y en nuestro caso es muy obvio y muy patente, es realmente prestar contra la capacidad de generación de caja de la empresa, una vez que la entendemos bien. Y no necesariamente hace falta garantías. De hecho, en algún caso sí, porque igual si queremos irnos a unos plazos muy largos o con un esquemas muy agresivos de amortización, o igual la compañía es más débil y si no cogemos algún tipo de garantía no funcionaría la operación. Pero en general nuestra vocación es prestar sin garantías, dejando esas garantías libres para que puedan seguir teniendo su financiación bancaria de las empresas. De hecho, creo que lo que hemos hecho ya hasta ahora, en este primer fondo que tenemos, creo que con garantías... Real como tal, ninguna. No sé, una creo que hay ahí. Pignoración de acciones. O sea, pero vamos, es pignoración porque es una adquisición de una compañía que compra otra y es una pignoración de las acciones de la comprada, que es muy lógico y normal, pero activos reales, o sea, inmuebles, edificios, naves, etc. No, yo creo que no tenemos ninguna todavía. Alguna la haremos, seguro, porque algunas tenemos ahí, pero la vocación es realmente prestar entendiendo bien la capacidad de repago que tienen las empresas. Y además es muy importante para nosotros, yo creo que también para nuestros colegas de otros fondos, el que las empresas tengan un pool bancario, 1 o 2 bancos, 3 bancos sanos, porque se mantengan ahí, porque nosotros solamente podemos financiar a largo plazo.
pero las compañías necesitan tener un banco que les financie su circulante, su capital circulante, sus líneas de corto plazo, que tenga su transaccionalidad, y que tenga una empresa que no tiene eso. Es difícil de que podamos financiarla también a largo plazo, pero que hablamos antes. Nosotros no competimos con los bancos, somos un complemento no, y además, a los bancos. Yo que recibo preguntas de clientes, ¿no? de mi anterior etapa y mi nueva etapa, ¿no? Y dice, oye, pero si tuvieras que quedarte con una frase o un eslogan de qué diferencia ves más importante, yo digo, oye, mira, yo cuando ahora me siento con una compañía, yo antes miraba mucho el presente y el pasado. Y ahora miro mucho el presente y el pasado y el futuro de la compañía, ¿no? Yo creo que al final, si queremos realmente aportar crecimiento y permitir que las empresas puedan desarrollarse de verdad a todos los niveles, nos tenemos que fijar mucho en ese plan de negocio, en ese a dónde va la compañía y en ese poderla acompañar en función de lo que la compañía genera, porque precisamente para poder tener una estructura sólida de balance necesitará esa inversión que ahora requiere una apuesta y realmente creerte lo que la empresa va a hacer y ser en parte socio, ¿no? Que yo creo que ese concepto lo tenemos muy arraigado en Beca y participar de ese proyecto de crecimiento y desarrollo de las empresas o atender una necesidad, ¿no? ¿Qué tipo de empresa se puede financiar por esta vía, ¿no? Porque al final yo creo que es importante situar un poco el escenario. Antes habéis comentado que hay muchas empresas en España, de que el tamaño, el número de empleados, pero ¿qué empresa realmente puede acceder a la financiación alternativa? Pues al final yo creo que todo tipo de empresa y todo tamaño de empresa. Como comentábamos antes, creo, la financiación alternativa, de hecho, por parte de los fondos de deuda en España está muy concentrada en las grandes operaciones de empresas medianas grandes, más bien, y hay mucho menos oferta por ahora para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes. Pero cada vez hay más, cada vez está creciendo más. Nosotros somos, permitidnos que hablemos un poquito también de nuestro libro, ¿no? Nosotros somos un claro ejemplo de eso. El Beca Credit es un gestor de fondos de deuda y nuestro primer fondo, que ya está operativo y funcionando, estamos prestando dinero a empresas, está enfocado precisamente en prestar a largo plazo a empresas hasta 250 trabajadores, hasta 50 millones de ventas en general, aunque a veces puede ser un poquito más de eso, sobre todo importante que sea esa definición de 250 trabajadores, porque este primer vehículo, este primer fondo que tenemos ya operando y funcionando, se llama Triana, por el puente de Triana en Sevilla, que es un puente muy bonito y además porque queremos ser un puente también entre los inversores y las internacionales y las empresas. Este primer vehículo tiene la garantía del Fondo Europeo de Inversiones. Hemos tenido la suerte de contar con su confianza, lo cual está muy bien. Nos permite poder llegar a ciertas cosas y ofrecer soluciones mejores para las empresas, pero también tiene una buena limitación, que es el tamaño de las compañías, dónde pueden estar, hasta dónde puedes llegar en plazos, etc. Pero además, a nosotros nos encaja muy bien porque nuestra vocación es realmente eso, ayudar a financiar a las pequeñas y medianas empresas, que son el tejido empresarial español, y ofrecer una alternativa de financiación en un segmento de empresas que es enorme, mayoritario, y que tiene necesidades no cubiertas, creemos, de financiación, como estamos viendo realmente de forma clara. En ese sentido, en nuestro caso, realmente empresas de cualquier tamaño realmente pueden acceder a esta financiación. Sí, en el caso de Triana, sí comentar que tenemos un ticket mínimo, ¿no? Por decirlo de manera, que es 1 millón de euros en adelante, pero bueno, la vocación es ir sacando diferentes vehículos, diferentes fondos al mercado, en el que podemos ir, evidentemente, a plazos más largos del que comentamos o con tickets más pequeños de volumen que el que estamos diciendo, ¿no? Sí, esperamos. Pero siempre hago la broma que de verdad todas las empresas grandes en España se financian como los americanos. El director financiero de Repsol en Telefónica se va con su Learjet a Nueva York y busca el dinero y vuelve y no pregunta a la banca española, aparte del corto plazo. Sí. Y punto. Los fondos propios, todo a largo plazo, se organiza él directamente. Ahora le conocen en Nueva York y llega a un sitio que la pyme mediana no tiene este lujo. Y siempre he dicho, en este negocio es un poco de organizar un charter con todos los pymes buenos de España, irnos a Nueva York y buscar el dinero y volver y distribuirlo a ellos.
Pero ¿qué significa? Si tú tienes un nombre tan conocido y un avance tan fuerte, es una empresa en España grande y ya estás viviendo el sueño americano y no estás dependiente de la banca española. Y esto es la verdad por los 50 empresas más grandes en España y por lo mismo más grande en Alemania, que es un poco la diferencia. Ahora todo que es más pequeño, es muy caro de tener la publicidad en Estados Unidos y cogerse el avión privado para llegar a buscar el dinero. Así tienes que viajar con beca credit en un asiento de charter, pero ya, el dinero está tan... ya hemos hecho el viaje. Ya hemos hecho el viaje. Ya hemos convencido a inversores Hemos convencido internacionales el sobre dinero, todo. pero es un poco la lógica que tienes que hacer un grupo de pymes para conseguir lo mismo. Le explico, el bono de una empresa grande tiene un rating de triple B, single A, y si estructuras esto como un portfolio de empresas, un gran parte del dinero va a tener un rating A y mejor público, que significa que podemos conseguir un parte del dinero a un precio muy de avantaje haciendo un portfolio. Es un poco la lógica de la operación, de consolidar grupos y organizarlo como un viaje de grupo. Puedes rebajar el precio, se puede comprar las cosas a un precio mejor con el apoyo del FEI y rebajar el dinero y el precio a la gente. Es un poco como funciona el club, ¿no? El club credit. O sea, bueno, resumiendo un poquito, si quieres, lo que conseguimos, cómo conseguimos financiarnos mejor en cuanto a inversores y otros bancos que ponen dinero. En este caso, por ejemplo, en el caso de Triana que tenemos, he visto parte de ese beneficio, lo trasladamos también a las empresas en mejores condiciones. Eso es un poco la lógica de organizar el mercado en grupos de clientes, que cada uno es pequeño, pero que hacemos un análisis y ponemos nuestro nombre diciendo todo que están en el avión de becas son sanos, tienen pasaporte, el visa y pueden bajar el avión en Nueva York, lo hemos controlado antes que entra. Es un poco el control de tráfico que hacemos por los inversores internacionales. Y se confían de nosotros que lo hacemos bien. Es un poco no hay mucho más en este negocio, ¿sabes? Yo creo que hay muchos inversores que creen en las empresas españolas, ¿no? No, y es así, ¿no? Yo creo que a veces no nos damos cuenta realmente de lo que tenemos en casa, ¿no? Efectivamente. Vamos, si no fuera así, por ejemplo, no hubiésemos podido levantar el dinero para tener 250 millones de este fondo para prestar a empresas. Yo creo que hay mucho interés en inversores internacionales muy grandes en tener realmente, en prestar dinero a las empresas españolas porque ven la calidad, sin ninguna duda. Son inversores que, como igual que pasa en un banco, también quieren que les paguen un tipo de interés y quieren que les devuelvan el dinero, por supuesto. O sea, no son ONGs, pero creo que sin ninguna duda hay un atractivo especial hoy en día en poder prestar a empresas de este país. Los inversores buscan la forma de poder prestar de forma lo más directa posible ahí y también colaborar al desarrollo de la economía. O sea, al final una economía para desarrollarse y para crecer y para sobrevivir necesita un sistema financiero muy fuerte. Pues nosotros somos grandes creyentes en que necesitas tener un sistema bancario muy fuerte, muy sólido y muy activo, sin ninguna duda. Y necesita tener otras fuentes de financiación adicionales para que permitan también cubrir las carencias que tiene hoy en día la banca. Pero sin un sistema financiero fuerte, un país no progresa. De hecho, nosotros en las compañías en las que estamos haciendo inversiones, todas trabajan con bancos. Hay un pool diversificado y esa es la realidad que tenemos. Ha comentado un ejemplo antes, Pepe, de ejemplos concretos en los que se demuestra que realmente tenemos esa capacidad de hacer ese traje a medida, ¿no? Pero tú siempre comentas, Lars, que hay dos palabras clave en la financiación alternativa, que son agilidad y flexibilidad. ¿Esto en Beca se cumple? Creo que hasta ahora que sí. Vamos a ver con otros productos que lanzar, pero creo que la filosofía siempre es de financiar donde la banca no financia. Así un análisis profundo de la situación es importante para controlar este pasaporte, el visa y todo el cliente que entra en el barco del avión, pero esto lo hacemos siempre trabajando con la banca que está en su sitio, no para hacer algo en contra, pero de verdad haciendo algo complementario. Pero significa, vamos, donde hasta ahora no se ha ido nadie. Así que chequearlo un poquito parece importante
para no perder la credibilidad en todo lo que hacemos. Así, la mejor solución es ágil, mejor estructurado, pero también no tiene más riesgo que pensamos para el inversor. Esos son los tres elementos que queremos conseguir. Claro, la parte de queremos controlar el riesgo por algo que nadie se ha ido hasta ahora, de vez en cuando puede ser pesado, porque tienes que analizarlo, porque estás andando sin colateral, a largo plazo, confiándote en la gestión de la empresa. Mejor conocer al empresario, ¿no? Si no, vale, no sabes si es su pasaporte o del hermano, ¿no? Así mejor controlar. Muy bien. Hemos hablado del acceso a este tipo de financiación de compañías en base al tamaño. Quizás sería bueno también hablar de sectores. Si realmente esta financiación es para empresas que estén en cualquier sector, ¿hay algún sector limitado, Pepe? Realmente en nuestro caso, o sea, sí que hay fondos de deuda alternativa que están más enfocados a algún sector, o que tienen muy claro que en algunos no están. Cada uno es un poquito de su padre y de su madre en ese sentido. En nuestro caso, y para este primer fondo, como llamamos Triana, la verdad es que somos bastante agnósticos en cuanto a sector. Hay una serie de sectores que no podemos prestar porque estamos limitados por la garantía del Fondo Europeo de Inversiones, que son los habituales, pero algunos son muy obvios, ¿no? Prostitución, drogas, tabaco, también cualquier empresa muy contaminante, alguna cosa así, pero vamos, es algo bastante limitado. Armas, armamento, tampoco se puede por la legislación europea, etcétera, pero tampoco son muchos, es una parte muy residual de lo que sería la economía española realmente. Y en el resto somos creyentes de que hay empresas estupendas en sectores que están muy tocados o que son muy difíciles, y hay empresas también malas, lamentablemente, sectores muy buenos. Entonces, el sector para nosotros no es tan importante, es mucho más importante entender bien la empresa, profundizar con la empresa, ayudar a la empresa cuando hace falta también a construir sus proyecciones, su plan de negocio, etcétera, para poder buscar la solución de financiación adecuada a esa empresa. O sea, que no le hacemos ascos a nada, entre comillas, porque es un sector. Evidentemente hay sectores que a todos nos gustan más que otros. Pero en general, hemos visto la experiencia, nos lo demuestra en muchos años de banca y en el tiempo que llevamos ya con este fondo, realmente que hemos encontrado compañías extraordinarias, espectaculares, que hemos podido dar resoluciones agresivas en sectores que están muy tocados por el COVID, por ejemplo. Sí, no, y de hecho, mira, el tema del COVID, además, que acabas de mencionar, nosotros fijamos mucho en la compañía de lo que hacía antes del COVID y lo que está haciendo después del COVID, ¿eh? Porque al final poner el zoom exclusivamente en un balance afectado en mayor o menor medida por el COVID, pues es complejo a la hora de analizar, y somos bastante plurales a la hora de ver en su conjunto a la empresa y lo que le rodea, ¿no? Y también yo creo que, haciendo un poco de memoria de todo lo que hemos financiado, no hay dos sectores iguales. Hemos visto ciberseguridad, hoteles, agroalimentación, industria, en fin, automóvil, transporte, farmacia, hemos hecho un poco de todo, ¿no? O sea, que yo creo que eso es... O sea, yo creo que no hemos dejado prácticamente ningún sector fuera de esos que comentabas un poco ya más especiales, ¿no? O sea, que la verdad es que es bastante plural. Oye, yo, si me permitís, y por intentar cumplir agenda y que también pueda haber participación por parte de los empresarios y asistentes, yo creo que dejamos paso a las preguntas que nos puedan llegar. Muy bien, estupendo, gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera que nos ha llegado es: dentro del proceso de análisis, ¿cuáles son los plazos orientativos que se manejan exactamente? No sé si podéis darnos una estimación. Pues sí, buena pregunta. La verdad es que teníamos que haberlo dicho antes, posiblemente. Evidentemente, cada gestora de fondos tiene su librillo. En nuestro caso, la verdad es que procuramos, y creo que hasta ahora lo hemos cumplido, ser muy rápidos en la respuesta inicial. Es decir, cuando llega una oportunidad, un cliente que necesita la financiación, lo que sí nos comprometemos y lo cumplimos es a tener una respuesta muy rápida de si creemos que, y por lo que sea, no podemos darle una solución o merece la pena seguir avanzando para estructurar algo con ellos. Y eso es un plazo, vamos, a veces es tan corto como un día, en alguna ocasión es sobre la marcha, depende, lo tenemos muy claro,
pero como mucho, como muy largo, una semana, pero creo que no hemos agotado nunca el plazo, siempre es antes de una semana realmente. Porque además hay cosas que son muy objetivas, por ejemplo, pues si no encaja dentro de las condiciones de la garantía del trade, que eso lo vemos muy rápido, le podemos decir, o cosas que tenemos muy claras. Y creemos que es importante además tener esa capacidad de decir que no, lamentablemente muy rápido. Aunque no nos gusta nada decir que no, buscamos siempre todas las alternativas para poder decir sí o sí de esta forma, o sea, buscar otras formas de hacerlo. De hecho, yo creo que de los clientes que lo que nos ha llegado hasta ahora, de lo que hemos financiado ya, no sé si alguno se ha llevado lo que venía pidiendo. Al final, muchas veces Pues es difícil, vamos trabajando con el más cliente, allá, ¿no? vemos estructuras distintas y digo, ¿por qué no haces esto? Puedes hacer aquello y tal. O muchos, y yo creo que la mitad así se han llevado más dinero del que pedían. Sí, realmente también, porque si creemos que lo puede hacer y lo puede repagar, también se lo decimos si lo necesita. Uno necesita, otros no. Pero también para nosotros es una religión que dar a los clientes aquello que creemos que pueden repagar, evidentemente porque tenemos que repagar a nuestros inversores, pero también estaríamos haciendo un flaquísimo favor a una empresa dejando que se endeude por encima de lo que creemos que razonablemente es capaz de repagar, porque eso es receta para el desastre. Y luego, por seguir con los tiempos que decías, Elena, a partir de esa primera decisión, si la decisión es si vamos a seguir adelante, a partir de ahí entramos en un proceso relativamente rápido, en el que en un par de semanas ya profundizamos más con la compañía, en las reuniones más en profundidad con nuestro equipo de crédito, de estructuración para entender mejor la compañía, su plan de negocio, sus proyecciones, porque recordemos que prestamos contra la capacidad de generar flujos de caja de la empresa mañana. Hacemos un análisis más en profundidad, pasamos un comité interno que llamamos el comité de validación y ahí, y si el cliente ya está de acuerdo, firmamos unos términos y condiciones preliminares y a partir de ahí un par de semanas más para hundir en más profundidad. O sea que realmente podemos ser tan rápidos como en 4 semanas, desde el principio hasta el final. Podemos tener ya el dinero casi en la cuenta del cliente y en algunos casos nos va más de tiempo. Por lo general, cuando se va de tiempo suele ser porque realmente falta información o la empresa no tiene un plan de negocio suficientemente estructurado que nos permita realmente entender bien esos flujos de mañana para repagarnos, etcétera. Suele ser más por eso que por nuestra parte. En nuestra parte, afortunadamente, podemos ser bastante rápidos y cuando hay cosas además urgentes, pues bueno, le damos prioridad y lo hacemos rápido. O sea que no sé si Jero, Sí, la verdad es que el proceso es uno de los temas que más tiempo nos ha llevado, porque creemos precisamente que cuando una empresa pues, nos solicita una financiación es un tema que hay que hacer rápido. Una respuesta afirmativa que no cumpla en unos plazos razonables, pues no le vale a la empresa, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese proceso que hemos establecido pues permite manejar los tiempos que comentas y realmente está siendo así. Oye, hay operaciones que evidentemente son particulares, pero el proceso general pues nos estamos moviendo en esos 40 días, un mes, 40, 45 días, que realmente además pues también compiten bien desde un punto de vista de lo que hay en el mercado. Así que yo creo que esa es la realidad. Elena, ¿alguna pregunta tenemos por ahí? Sí. La siguiente que nos formulan es: ¿vuestra financiación va dirigida a pymes ya consolidadas o también la ofrecéis a empresas de nueva creación? ¿Y cuáles son los precios orientativos de estas financiaciones? Pues si parece, de precio habla tú, Lars, que de precio que siempre es un tema que comentas a menudo. Sí, es el No, tacañón. No, creo que es claro, nuestro objetivo es siempre de ofrecer una financiación competitiva y estar entre los mejores de precio en nuestra clase de dinero. Y creo que aquí tiene que ser la distinción que si financias sin garantía a 7 años sin activo, el precio no puede ser como a corto plazo. Así es otro producto. Y la ventaja que tenemos ahora, ya tenemos el dinero asegurado por este año y parece por el futuro a un precio fijado. Así esta subida de precios no nos ha afectado en la compra de nuestro dinero y ni a nuestros inversores. Así tenemos un almacén que está bien de precio relativamente porque tenemos el almacén y hemos acordado los precios con los inversores en este sentido. Así estamos bastante bien posicionados con este primer fondo, hablando de la subida en high yield de 300 a 600, que no nos afecta. De puntos básicos, ¿eh? De puntos básicos. Sí, de 3% al 6%. 3% al 6% no nos afecta porque hemos ya acordado nuestras líneas de financiación en enero-febrero y de verdad ni la situación de Ucrania ha afectado nuestros precios. No.
Así estamos bien de la parte de los inversores, que vemos que somos bastante competitivos y además tenemos el dinero que hoy por día no es fácil de conseguir en los mercados. Debo decir esto. Y los inversores, al otro lado, tampoco querían gastarse la inversión del fondo, todo el esfuerzo y después no prestar. Así los inversores son muy conscientes que tienen que poner juntos una oferta atractiva que quieren la gente. Si no, no hay volúmenes de inversión y no hay intereses. Siempre digo a los comerciales, estamos aquí por los clientes porque pagan los intereses y los intereses gustan a los inversores y por esto nos dan el dinero. Y son cosas diferentes, ¿no? Al final lo hemos comentado, yo creo que a lo largo de esta jornada, ¿no? Yo creo que no podemos cobrar lo mismo por cosas diferentes. No es comparable el precio de una financiación tradicional de banco con nosotros en determinadas operaciones, porque realmente no estamos en el mismo escenario. No es lo mismo financiar un circulante tradicional que, por ejemplo, el coste que puede tener el equity, ¿no? Al final nosotros realmente cuando entramos en muchas compañías estamos aportando un valor diferente y realmente es así. Y eso, lógicamente, pues no está ni en el retorno que puede esperar el private equity, ni tampoco en el coste habitual que puede cobrar una financiación tradicional de banco de circulante, ¿no? Yo creo que el precio pues, no es comparable, no podemos comparar peras con manzanas, ¿no? Yo creo que es más importante hablar del precio. Como empresario tienes que ver qué haces con el dinero, que sea el valor que viene a ti. Y eso es el primer paso. Así, si tú pagas 5, 6 o 7, si ganas 30, da igual. Y si estás con interés deductible de los impuestos, es aún mejor. Así creo que cada uno es una situación diferente, tienen que entender sus oportunidades y que son sus precios de compra. Lo hago muy fácil. En la situación de la empresa hotelera, hay oportunidades en el mercado de entrar en situaciones de prime site y colocar la gestión de hoteles que no había antes. Así es una oportunidad de 20 años. Mala suerte por el COVID, pero teniendo el dinero ahora, llegando a esto a un precio razonable de contrato de gestión, le permite crecer su negocio a futuro, que el empresario, aquí el inversor, tiene que ver qué es el valor que viene a él. Y después tiene que mirar dónde puede buscar el dinero y de verdad, si la banca da el dinero a 2%, nosotros no tenemos negocio. Si no la banca a 2%, ¿vale? Somos una oferta bastante atractiva, ¿no? Sí. Ni negocio ni necesidad. Nosotros estamos para cubrir una necesidad que Correcto. puede tener una empresa que no puede cubrir otro proveedor, que es en este caso normalmente la banca. Pero hablando, yo pues ser específicos también en cuanto a dónde están nuestros precios en general. Estamos financiaciones hasta 6 años, que es lo que podemos hacer hoy en día. Como decíamos, con esquemas de amortización que pueden ser agresivos, donde se pague muy poco o nada al principio de los primeros años realmente, y estamos cobrando márgenes por encima entre el 6,5%, depende de la empresa, la estructura, etcétera, hasta más o menos en torno al 9%, etcétera, como mucho depende. Por lo general estamos más entre el 7 y pico y el 8 de promedio, el 8 es donde estamos. Que esto evidentemente es mucho más, no voy a decir caro, sino costoso que la financiación bancaria. Digo, no decimos caro porque caro es lo que cuesta mucho y además no lo vale. Pero sí que es más costoso, evidentemente. Pero claro, un banco si da a una empresa dinero a 4 o 5 años, por lo general con garantías, de otra forma, no sé, puede cobrar más o menos. El circulante es a muy corto plazo y es otra historia. Esto realmente nosotros lo vemos más que como una deuda costosa, como un capital barato, porque estamos ahí entre la deuda y el capital. Entonces, capital, realmente, algo que una deuda que al final no pagas igual nada en 2 o 3 años y luego tienes una amortización muy suave y al final te queda igual el 50% de la deuda a repagar al final, es realmente un cuasi capital. El capital cuesta mucho más que el 7, el 8%, sin ninguna duda, en el mercado. Por eso realmente esto vale. Realmente no es para todo el mundo, evidentemente, sino para aquellas empresas, como decía Lars, que tienen proyectos de inversión, de adquisición, de crecimiento, que le generan más que eso y que no tienen alternativa bancaria, porque si es un banco, cualquier empresa de ustedes que están aquí, si tiene una financiación a 6 años con 3 años de carencia y un balón al final del 50% de la deuda y el banco se la más barato, por favor, cójanlo. No nos llamen a nosotros, porque es que no nos gusta vender ninguna moto, al contrario, tiene todo el sentido del mundo que sea así, pero
Me ocurre siempre este ejemplo que fue comiendo con un empresario que tenía un canal de televisión de venta directa. Es un modelo que produce mucho caja, sin deuda, está recurrente, la gente paga en el mismo momento, me sienta con él, dice, oye, Lars, pero bastante simpático, pero ¿por qué quiero este dinero? Pero no lo sé, tú conoces tu negocio. Digo, vamos a ver dónde le gastas dinero. Y donde se gastaba mucho dinero fue la compra de las horas de televisión. Y fue un momento difícil por estas cadenas, que es como hoy. He dicho, oye, pregúntale cuánto rebaja te dan, cuánto prepagas 2 años, ¿no? Y vuelve por medio precio. He dicho, Lars, me parece muy barato tu dinero, a 6, 7, que estoy ahorrándome 50% si estoy prepagando. ¿Sabes? Hemos financiado, mira, pensando en lo que hemos hecho ya hasta ahora, hay un caso que es una empresa que le hemos financiado en torno al 8%, 6 años, etc., y tenía deuda cero. No tenía ni un euro de deuda con los bancos, realmente. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Porque la empresa está creciendo de forma exponencial, lo están haciendo muy bien, realmente, y lo que quiere es tener ese cuasi capital ahí y utilizar su capacidad de endeudamiento con los bancos, no gastárselo ahora, para seguir creciendo en el futuro. Ya la ha tenido la oportunidad de poder hacer esto ahí. Entonces, hay de todo en diferentes soluciones, y quien entiende realmente el valor que tiene este tipo de financiación, la usa. Y también quien, insisto, que puede conseguir lo mismo a un precio más barato, evidentemente que tiene que tomarlo. Pero el nivel de riesgo es distinto, evidentemente es un producto distinto, es un traje de medida, es algo que está hecho con... Estos son, al final, estamos haciendo operaciones de 3, 4, 2, 5 millones estructuradas como si fuera una gran operación de 200 millones que hacemos en nuestras antiguas casas, realmente con el mismo nivel de dedicación, de cariño, con la misma calidad de personas que vienen de allí, realmente, gente que ha hecho cosas muy sofisticadas, que está puesto al servicio de la empresa pequeña y mediana, que es lo que hasta ahora hay poco o nada en España. Y creo que no hace sentido de financiarse solo con nuestro dinero. Normalmente estamos 10-20% de la otra deuda. Entonces, es que estamos un tramo que permite crecer más rápido, tener más flexibilidad. De vez en cuando decir al banco que tengo un nuevo amigo, que estoy no tan dependiente de ti, te puede repagar si me apetece y hay más si lo quiero. Así normalmente la gente empieza un poco pequeño con la financiación alternativa, se coge 1-2 millones, pero se abre el mercado y tiene la alternativa, está un pelín arriba de la banca, pero más a largo plazo y puede empezar a jugar un poco. Claro, y eso es lo que iba a comentar, tienes toda la razón. Juego, o sea, al final hay que ver este coste de esta financiación dentro del coste de la financiación global de la compañía y de su plan de negocio en global y lo que va a ganar. Y además, empresas que acuden a esta financiación van a tener luego mucha más capacidad de tener una financiación tradicional en el banco mayor y más barata. Así que al final, este equilibrio, ¿no?, entre las dos, yo creo que es lo... Sí, además los bancos, una financiación a 5 o 6 años con mucha carencia, etcétera, aunque sea también deuda single, igual que la de los bancos, al mismo nivel, la perciben como subordinada a ellos, porque en plazos y pagos está pagado ahí, por lo cual al banco les suele gustar esto. Oye, Elena, perdona, que nos hemos enrollado como persianas, como siempre, y se me olvidó la primera parte. Nada, y además que yo creo que es muy aclaratoria esa conversación. En cuanto, hay uno de los oyentes que nos dice, ¿para cuándo un producto de tickets mínimos más bajos? Sí, el tipo de compañía. Antes también preguntaba a Elena si para compañías que acaban de nacer, si pueden acudir a esta esa es la primera parte de la pregunta. Es verdad, se nos ha quedado ahí en el tintero. Por fijar claro cuál es el terreno. Va dirigida también a empresas de nueva creación y efectivamente para cuándo un producto de tickets mínimos más bajos. En nuestro caso, puede haber algunos jugadores que lo pueden hacer de forma distinta. En nuestro caso estamos también condicionados, lo que hablamos, por esa garantía del Fondo Europeo que tenemos, ese apoyo que tenemos en este primer vehículo, y que nos obliga a que las empresas tengan que tener 3 años de vida, por los 3 años de cuentas, y además tienen que tener un rating externo mínimo. Hacemos un rating externo por una agencia de calificación que se encarga de hacer ese rating, y por lo general una compañía que tiene muy poca vida y todavía no genera caja, etcétera, no suele pasar ese límite, por lo cual suele ser difícil. A veces podemos hacer cosas, porque igual pues, es una empresa que está dentro de un grupo que tiene el apoyo de los accionistas, etcétera, se puede estructurar cosas. O sea, antes de decir que no, siempre buscamos si hay alguna alternativa que permita hacerlo. Pero no es una financiación que esté destinada a empresas que acaban de nacer con un proyecto o
un proyecto tecnológico todavía no consolidado, porque no podemos hacerlo realmente. Y además esos serían unos precios evidentemente muy distintos, porque recordemos la financiación alternativa que ofrecemos en nuestro caso nosotros, en general los pocos que hay que lo ofrecen están más bien por encima, están en doble dígito, o sea, más por encima del 10. Pues lo que comentábamos antes, el tener la garantía del FEI, el haber estructurado una financiación bastante atractiva por la parte para este vehículo, nos permite ofrecer a las empresas esta misma estructura de financiación a precios por debajo de lo que puedes encontrar en el mercado en general. Y aún así no son los de los bancos, ni muchísimo menos. Yo creo que financiamos un flujo de caja recurrente que podemos imaginar que crece, pero, por ejemplo, estructuralmente no hay un problema de meter el dinero en una empresa que compra otra que tiene flujo de caja. Eso es posible porque hay un flujo de caja documentado. Como no tenemos un activo, tenemos que creernos que hay números y por lo menos 2 años auditado sirven de empujar nuestra fe un poquito en el plan de negocio. Si no hay nada es muy difícil. Yo tengo una idea muy buena, voy a ganar 50 millones mañana, dame 100. No es nuestro negocio. Es que ideal es el negocio de poca gente que están capaces de hacer esto. Y lo hacen contra acciones de la empresa, que no es con deuda. Así son los mercados. Sí, pero creo que es mejor que dejar claro dónde podemos llegar y dónde no podemos llegar. No, y en cuanto a tamaño, si quieres comentar tú, Jero. Sí, bueno, el tamaño realmente no estamos pidiendo unos requisitos mínimos de que tiene que facturar una determinada cantidad, o un EBITDA y tal, o un apalancamiento máximo, pero evidentemente, lógicamente, tiene que tener una estructura lógica de que podamos financiarlo y que el cliente pueda repagarlo con su plan de negocio, con lo cual, evidentemente, si estamos hablando de un ticket de 1 millón, pues o tienes una estructura mínima o realmente es complicado el poder afrontarla. Y la pregunta que llegaba del público, Elena, ¿para cuándo tickets más pequeños realmente? Como decimos, en este caso nuestro mínimo es el millón, porque también creemos que no tiene sentido en este producto realmente, en algo muy a la medida, etcétera, poder bajar de ahí, porque si no para el cliente también es muy caro. Pero vamos, yo diría una cosa, si alguien tiene necesidades de menos de 1 millón, encantados de hablar con ellos, porque además tenemos socios y colegas que se dedican a esto, que hacen tickets pequeños, que tenemos acuerdos con ellos y nos llevamos muy bien, y les dirigimos, intentamos darles siempre una solución a todo el mundo. Si lo podemos hacer, buscamos quién se la puede dar. O sea que, claro, la siguiente pregunta efectivamente también quiero comentar que estamos centrando un poco el producto que tenemos, el fondo que estamos ahora comercializando, que tiene estas características, pero evidentemente estamos trabajando y tendremos en breve, en los siguientes trimestres, diferentes alternativas de inversión distintas, en las que de hecho en la siguiente que tendremos en el mercado, a eso del tercer, cuarto trimestre, vamos a poder hacer operaciones con tickets bastante más reducidos, desde 500.000 en este caso, el siguiente fondo que vamos a tener, con lo cual esto va a ir cambiando, iremos abordando alternativas de inversión siempre diferentes y complementarias a lo que hace la banca, pero ajustadas en función del propio plazo que lleve la operación. Haremos una serie de portfolios, una serie de productos diversos, con tickets diferentes, cada vez ajustándonos a cubrir más mercado y siempre dándose valor y ese punto diferencial, ¿no? Bien. La siguiente pregunta va un poco en esta línea también, pero me gusta formularla por dar respuesta a todas las perspectivas. Dice, nuestros usuarios en búsqueda de ayuda son mayoritariamente autónomos y empresas de hasta 10 empleados. ¿Qué tipo de programas o herramientas de financiación tenéis? Si tenéis. Vale, yo creo que no es un problema de límite de empleados, pueden ser 5. Es más de tamaño de 1 millón y arriba que tiene este producto ahora. No podemos arriba de 250 empleados ahora y el año próximo esto con el producto existente son 500 empleados. Hay más una límite de arriba, de abajo no hay nada. Ahora de solo tener una persona parece un poco. Mejor que uno tiene... No. Y autónomos no podemos financiar con este primer vehículo porque tiene que ser personas jurídicas, tiene que ser empresas de una forma o de otra. Realmente por eso sí que claramente no podemos hacerlo. Lo que hablamos antes, sí que podemos ponerlos en contacto con otros proveedores de financiación que igual no los conocen y nosotros sí, para ver si les pueden dar solución y encantados evidentemente de hacerlo. Genial. Otra de las preguntas que nos ha llegado, ¿qué opinan de los neobancos?
están aumentando su cuota de mercado y están ofreciendo formas de financiación alternativa a nivel corporativo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque eso da para varias horas. Uy, pues poquito ya, porque me gustaría dar respuesta a otra pregunta más que nos haya dado. No, te lo decía en broma, pero vamos, porque eso da para mucho. Y aparte, a mí personalmente es un tema que siempre me ha apasionado, realmente, porque la verdad es que, y esto es una opinión muy personal, por lo tanto, por favor, hay que tomarla con especiales alfileres. En ese caso, creo que hay dos tipos de neobancos. Realmente. Los neobancos más, por ejemplo, el famoso Revolut es un neobanco, que es una tarjeta de crédito para que está construyendo alrededor de eso. N26, que es el alemán, que es un neobanco también que da ese tipo de soluciones. De hecho, el grupo Beca tiene un neobanco también, que se llama Rebellion, que tiene construido alrededor también de un medio pago de una tarjeta. Personalmente, creo que esos modelos de negocio de bancos para dar soluciones a personas, sobre todo personas físicas, a muy pequeños negocios, etcétera, son muy difíciles. De hecho, no hay ninguno que gane dinero. Sobre todo en cuanto empiezan a estar regulados, como N26, que tiene una licencia bancaria, ya tiene todos los costes regulatorios que tiene un gran banco. Y están fastidiados, les limita mucho lo que pueden hacer. Son bancos que están muy enfocados, evidentemente, en captar pasivo, en captar dinero. Y hoy, en el escenario de tipos actual, a pesar de que están subiendo los tipos, el tener pasivo de clientes vale muy poco para un banco, no genera margen. Es mucho más importante ser capaz de prestarlo, sobre todo a las empresas. Entonces, este nuevo banco, yo personalmente soy un gran escéptico de lo que van a poder hacer. Alguno lo hará bien, seguro, alguno sobrevivirá, pero lo veo muy poquito. Sí que hay otro tipo de neobancos, que hay alguno por ahí, ya todavía pequeños, pero creciendo, que están especializados precisamente en dar financiación a pequeñas empresas, medianas empresas, autónomos, etcétera, y muy enfocados en esa parte de financiación. En ese sentido, son casi más financiadores alternativos que bancos. Y eso tiene todo el sentido del mundo, realmente. O sea, si lo hacen bien y son capaces de ofrecer diferentes soluciones de financiación a las empresas, creo que tienen un futuro importante. Pueden ser un actor muy importante también en diversificar las fuentes de financiación de la economía y, por lo tanto, muy sano para las empresas y para el país. Yo creo que me gusta más el nombre Challenger Bank, que significa que tengo que hacer algo mejor que mi banco actual. Claro. Ahora, alguien que tiene 30% de cuota de mercado en España ya tiene un negocio muy bien establecido con las inversiones hechas ya por años, y alguien tiene que estar súper claro dónde puede atacar con precio y producto. Y esto normalmente llega a través de un proceso informático que es escalable, que tiene mejor información sobre el riesgo, aparte de un aspecto tecnológico innovador, en factoring, en consumo. Yo sé mejor, alguien que siempre va a delicateza, tiene que ser alguien que tiene mucho dinero, así estoy más feliz de dar un préstamo a alguien que compra en el supermercado. Se puede equivocar en esto mucho, y todos estos que entran en el mercado hasta que han hecho un ciclo de algunos años con su underwriting se pueden equivocar bastante. Eso es un poco el problema del sector. Ahora la banca aquí, la banca en general, ya se ha equivocado muchas veces, pero se queda no ganando mucho, pero ganando dinero. Así es un modelo de negocio que funciona, que está establecido, y yo creo que hay niches que se pueden ocupar, hay niches grandes. Imaginemos que Facebook tiene un mecanismo de pago, y si no pagas, tu página es rojo. Puede ser muy fuerte, pero hay un elemento tecnológico que me da un avantaje sobre un jugador existente, y lo puede hacer a menos gastos de operación. Y si no hay esto, no lo veo tampoco. Pero estoy de acuerdo contigo, Lars. Yo creo que los neobancos, estos dirigidos a empresas, etcétera, a diferencia de jugadores como nosotros, de fondos alternativos, compiten con los bancos. Nosotros no competimos, complementamos. Entonces, competir con un banco no es fácil, ¿eh? Son bichos muy pesados, son muy grandes, pero también tienen muchos años de experiencia y saben lo que hacer. Entonces, o compites vía precio, o ofreces algún tipo realmente un neobanco no puede ofrecer lo que nosotros ofrecemos, que es un traje a medida, porque no le sale, evidentemente no funcionaría así. Entonces, al final lo que se queda es realmente casi su mecanismo de competir es el precio. Y si compiten en precio tampoco van a ser muy rentables. Entonces, creo que tienen mucho, desde el punto de vista de la economía, cuanto más haya mejor, porque que hay otra fuente de financiación es bueno, pero como modelo de negocio no es obvio, y están empezando. Veremos si sobreviven o no, o cuánto sobreviven.
que tienes que estar feliz de cobrar lo mismo que el banco por lo mismo producto o menos, o te vas por clientes que son clientes non-bankable, Sí. que significa que la banca no quiere tocarles. Sí. Y eso es un poco la situación, y como tú y yo somos ya 30 años en crédito, normalmente esto acaba mal. Sí. Es la experiencia que tenemos, y ni con felicidad de los clientes ni de los... Dicho que yo personalmente espero que acabe bien. O sea, espero que haya muchos y que les vaya muy bien, porque será muy bueno para la economía, sin duda. No sé, yo empiezo Se está probando, ¿no? Y son negocios que juegan mucho a captar una base de clientes amplia y rápida, y eso le dan un valor, y el propio mercado así a veces lo reconoce, pero lo has comentado antes, ¿no? Que luego se acaba convirtiendo en un banco, con lo cual viene el regulador y al final pues esto no es un proceso tan sencillo, ¿no? O sea que... Yo estoy más creyente que los mercados son eficientes. Si alguien no quiere algo, es por una causa. Ahora se tiene que entender mucho por qué no y por qué sí. Y después creo que hay negocios que son valuables. Así no digo todo es malo, todo es bueno, pero aquí hay muchas cosas que creo que no vamos a ver los próximos 20 años también. Elena, ¿alguna pregunta más? La última. A ver, ¿empresas en concurso de acreedores pueden optar a este tipo de financiación? Bueno, muy buena pregunta también. Sí que hay fondos que lo pueden hacer. Algún fondo que está especializado sobre todo pues, en reestructuraciones de empresas, en dar financiación para ese tipo de empresas. Hay muy pocos, realmente hoy en día, muy poca oferta para empresas de tamaño pequeño y mediano, como estamos hablando. También se concentran mucho en las grandes empresas, realmente, pero hay alguna alternativa por ahí. En nuestro caso, y para este vehículo que tenemos primero, en el futuro estamos pensando en hacer algo así, pero todavía no está disponible. Este primer vehículo no pueden estar en concurso de acreedores, realmente, porque la garantía del FEI nos limita. No puedes... Funciona mucho como el caso de los ICOs. No puedes, una empresa que está en concurso no podemos prestarle dinero. Estamos limitados por el contrato de garantía con el Fondo Europeo de Inversiones, en este caso. Pero cosas antes de un concurso, sí, o sea, pues una compañía que va a tener igual dificultades porque es una buena empresa con un buen modelo de negocio, pero que tiene una estructura de pasivos, por lo que sea, está sobreendeudado porque ha tenido que tomar más deuda para sobrevivir en la pandemia, o por cualquier motivo, porque está mal financiado, porque igual tiene una deuda muy de corto plazo y necesitaría tener una estructura de deuda, una parte más a largo plazo que le dé estabilidad y tranquilidad en sus flujos. En eso no tenemos ningún inconveniente verlo, encantado de verlo, y ese tipo de retos nos gustan especialmente. Yo creo que sí. Corrígeme si no digo bien, pero empresas que fueron ya muchos años en convenio para repagar la última parte de la deuda, estos son cosas que podemos mirar. Sí. Pero tienen que salir del convenio con el dinero que hay entrado. Sí. No pueden quedarse en convenio, eso es imposible. Yo diría siempre, nosotros encantados ante la duda, que hablarlo con la persona que tenga estudiar la situación. Eso, y lo analizamos, lo vemos muy rápido, sin ningún problema. Muy bien. Pues está claro que esta sesión daría para todas las mañanas, desde luego que sí, pero lamentablemente hemos agotado el tiempo. Os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis revisarla, así como el contacto de Beca Credit para que podáis realizar la consulta personalmente a su equipo. Estará encantado de ayudaros. De nuevo, agradecer a todos los asistentes que nos hayáis acompañado una vez más. Esperamos que sigáis participando en todas las actividades que desde este club os estamos brindando. Y José, Jerónimo, Lars, un placer escucharos. Gracias por acercarnos a estas soluciones de financiación alternativa a todas las pymes que están necesarias en la situación actual. Y nada más, damos por finalizada esta interesantísima sesión. Gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por la atención. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.